Bueno, entonces sí, muy buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy el tema que tiene que ver con los impuestos a las ganancias y bueno, los diversos impuestos que rigen o están sujetos a las actividades empresariales, las actividades de comercio y de prestación de servicios. Entonces, como les mencioné, la clase de hoy va a ser relativa a los impuestos, específicamente a los impuestos a las ganancias. ¿Qué vamos a ver nosotros el día de hoy? Bueno, primero vamos a definir qué es un impuesto. Como muchos impuestos tienen que ver con un término que hemos escuchado antes, que tiene que ver con la unidad tributaria. Vamos a hablar sobre los principales impuestos nacionales, cómo esos impuestos nacionales aplican a las personas naturales, algunos impuestos empresariales y lo que son algunos o los principales impuestos municipales. ¿Hasta aquí todo bien? Mm. Chévere, gracias. Bueno, en principio, los impuestos son unos tributos o cargas que se le imponen a los ciudadanos y a los entes empresariales con la finalidad de contribuir al mantenimiento o ser una fuente de ingresos para los gobiernos o los estados. Los impuestos básicamente graban negocios hechos determinados específicamente en las leyes de tributos específicos. O bueno, son impuestos que se realizan son sujetos a pagos realizados por algunas personas. En términos normales, los ingresos de un país o de un estado deben provenir de los impuestos y de las tasas que se aplican a diversos actos de comercio. Entonces, nosotros estamos estudiando contabilidad financiera y de acuerdo a los actos que nosotros hemos visto antes, son grabados por diversos impuestos. Muchos impuestos se miden en lo que se reconoce como la unidad tributaria anteriormente, o esto es un término que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. En Venezuela, la unidad tributaria se utiliza para medir o para calcular algunos tipos de impuestos. Este es un término que se comienza a acuñar en la década de los 90, en 1993 más o menos, cuando se va creando el CENIAT. Y en la actualidad se utiliza para el cálculo de retenciones de impuestos, del impuesto sobre la renta, de la elaboración del impuesto sobre retenciones, sobre los grandes patrimonios, perdón, o la elaboración de un instrumento que se llama ARI, que tiene que ver con las estimaciones de ingresos que vamos a tener en el año y nuestro patrono nos retiene ese impuesto. Vamos ahora sí, sabiendo que es algo que está definido en las diversas leyes de impuestos que nos graban las actividades, vamos a ver cuál es un impuesto natural y normal que aplica a las personas comunes como nosotros, a las personas naturales. Ese impuesto, el primero tiene que ver con el impuesto sobre la renta. ¿Qué graba el impuesto sobre la renta en las personas comunes o de a pie como nosotros, que somos empleados, que ejercemos actos de comercio eh, por fuentes propias, es decir, por actividades propias de libre ejercicio? Entonces, el impuesto sobre la renta en el caso de nosotros grava específicamente los ingresos que provienen del empleo, es decir, nuestros sueldos y salarios. Los ingresos empresariales que podamos tener. Nosotros tenemos una empresa, bueno, eso es esa empresa cuando nos paga dinero a nosotros. Los honorarios que percibimos, los dividendos que nos dan ciertas empresas o si alquilamos algún bien o servicio. ¿Aquí hay alguna duda? Entonces, ¿cuál es la tasa de impuestos sobre la renta que nos cobra el CENIAT a las personas naturales? Bueno, es una tasa que varía desde el 6% hasta el 34%. Se hace una tabla y de acuerdo a las unidades tributarias que nosotros devenguemos, se va a grabar de los 0 a 500 una tasa, de 500 a 1000 la otra tasa y de 1500 en adelante la máxima que es el 34%.
Pero ese impuesto no solamente grava los ingresos, hay otras cosas que nosotros podemos deducir de ese impuesto, como por ejemplo los desgravámenes. El desgravamen único, que tiene que ver, está establecido en la ley del impuesto sobre la renta, que son 774 unidades tributarias. Uno, para saber cuánto impuesto le toca pagar, transforma su ingreso anual en unidades tributarias. En este caso, la unidad tributaria actual en Venezuela para impuestos nacionales es 20 bolívares. Entonces uno agarra, divide su sueldo anual entre 20 bolívares y sabe cuál tarifa le va a aplicar el impuesto. Pero entonces, así mismo, se deducen los desgravámenes. Los desgravámenes son por pólizas de salud tuyas o eh, de tu esposa o hijos hasta los 18 años, por intereses sobre préstamos, por servicios educativos que tengan que ver con tus hijos hasta 18 años o por servicios médicos de tus cargas familiares o tuyos. Las cargas familiares son tu esposa, en mi caso, mi esposa y mis hijos. Entonces eso sería como mi grupo de cargas familiares. También pueden ser los padres de nosotros. Vamos a ver los impuestos empresariales, es decir, los que aplican directamente a las empresas, que son los que tienen aplicabilidad práctica en nuestra materia. Entonces, los impuestos nacionales, ¿quiénes los pagan? Las empresas. Las empresas o son compañías o sociedades anónimas, o son sociedades de responsabilidad limitada, o son sociedades en nombre colectivo, o son compañías en comandita simple o pura. ¿Quiénes o dónde se paga ese impuesto? Bueno, si esas empresas están residenciadas en el país o fueron constituidas acá. ¿Ok? Entonces, si yo de repente constituyo una empresa aquí, pero esa empresa no realiza operaciones aquí, paga impuestos acá. No entiendo quién del grupo envía mensajitos que no los comprendo. Entonces, bueno, ¿qué se graba en esas empresas? Es decir, ¿a qué está sujeto ese impuesto? En principio, el ingreso bruto proveniente de la fuente extranjera. Es decir, si yo realizo actividades de comercio en el exterior, eso está grabado por impuesto sobre la renta en términos brutos, es decir, sin deducir costos y gastos. ¿Qué otra cosa graba? Grabar es a qué se le aplica. ¿Qué graba el impuesto sobre la renta en el caso de las empresas? Eh, el ingreso neto, lo que yo les decía es de la utilidad. Solamente si hay utilidad en las empresas, graba el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se aplica esto en el caso de las empresas? Desde el 15% y hasta el 34%. Esto tiene que ver con, bueno, el 15%, si es de 0 a 1000 unidades tributarias, el 15%, si es de 1001 a 2000 unidades tributarias, otro porcentaje, y de 2000 en adelante es el 34%, igualito que las personas naturales. Este, ¿A quiénes aplica esto? Bueno, como les mencioné antes, a personas naturales jurídicas, cuando importamos un bien o servicio, o personas naturales que desempeñen servicios de naturaleza independiente. Por ejemplo, yo presto servicios de mi área de administrador de empresa o de contador público a otra organización, bueno, ya yo estoy sujeto al impuesto sobre la renta y o del impuesto que estamos tratando en este momento que tiene que ver con el IVA. El IVA no hace distinción entre si tienes ganancia o no. Este IVA aplica a todo el mundo que realice actos de comercio. Personas naturales o jurídicas, importaciones de bienes o servicios, automáticamente no hay deducción, y personas naturales o personas jurídicas que desempeñen el acto de comercio. Esto tiene que ver, eh, efectivamente, la ley del impuesto al valor agregado o IVA establece unas excepciones. Por ejemplo, los servicios de salud están exentos del impuesto al valor agregado. Los servicios educativos están exentos del impuesto al valor agregado. Los alimentos no procesados están exentos al impuesto al valor agregado. Las exportaciones se graban con tasa 0%. Estamos hablando en este caso del impuesto al valor agregado. Esto lo vamos a ver con detalles en el segundo parcial. ¿Cuál es la alícuota o tasa aplicable al impuesto al valor agregado?
el 16% para la mayoría de los artículos. Si vamos a hacer un consumo suntuario, es decir, un consumo de lujo, se le suma el 15% y hay impuestos o hay artículos que están grabados por una tasa inferior al 16%, en este caso es el 8%, por ejemplo, las carnes de primera calidad. Entonces, bueno, eso no son grabados por el 16%, sino por el 8%. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, profe, no entendí esa última parte. Hay diversas tasas. El IVA tiene tres tasas. Uno, la que se aplica a la mayor cantidad de productos, bienes o servicios que tiene que ver con el 16%. Pero si yo compro una joya, un joya me refiero a un anillo, bueno, ese anillo está grabado por el 16% más 15% de consumo suntuario, que se llama el impuesto al consumo suntuario. Entonces, es decir, que ese anillo tiene una tasa o una alícuota de, en vez del 16%, una alícuota del 31%. Hay bienes que están grabados por el IVA, pero por una tasa reducida. Por ejemplo, las carnes de primera calidad. Sabes que hay carnes de primera, de segunda, entonces la carne de primera calidad está grabada por el 8%. Algunos ítems farmacéuticos están grabados no por el 16%, sino por el 8%. Entonces, esa especificidad la vamos a ver más hacia el segundo examen, pero en este momento lo que quiero que sepan es que esto forma parte de un impuesto nacional, ¿ok? Logré aclarar tu duda, no recuerdo quién preguntó. Sí, sí, muchas gracias. Ahora, entonces están impuestos municipales. Veamos que hay impuestos nacionales y hay impuestos municipales. Impuestos nacionales que son administrados por el órgano tributario nacional, en este caso el SEMIAR. Y hay impuestos municipales que son regulados o son administrados por bueno, los municipios. Municipio Libertador, municipio de Chacao, municipio de Latillo, municipio de Baruta, municipio de La Guaira y así. Los principales impuestos municipales son los impuestos sobre actividades económicas, que por ejemplo en el municipio de Libertador, que es donde estamos en este momento, bueno, cada acto de comercio va grabado por una tasa que estipula el municipio de Libertador de Caracas. Si realizamos actividades de publicidad y propaganda, hay un impuesto que grava específicamente la publicidad y propaganda, por ejemplo, que pegamos una valla publicitaria en la autopista, ese ingreso va al municipio donde esté la publicidad, la valla publicitaria. Y hay otros impuestos municipales que evidentemente vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna duda con esta parte de impuestos específica para entrar en un ejercicio que quiero hacer con ustedes? ¿Qué otros tipos de impuestos existen? Bueno, están los impuestos de timbre fiscales para hacer alguna operación que implique un trámite, por ejemplo, en los registros y notarías. El impuesto que se graba en los registros y notarías es el impuesto de timbre fiscal, están impuestos aduaneros, que son los impuestos que se aplican directamente a importaciones o a trámites aduaneros. Gracias. A la orden. ¿Podemos avanzar entonces con el ejercicio? Ok, Vamos a ir montando el ejercicio. Un minutito aquí la grabación para cargando el ejercicio. Ok, no, ya tenemos el ejercicio que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. Díganme, por favor, qué tipo de cuenta es la cuenta fondo fijo de caja chico en chica activo. real activo. Por lo tanto, si es activo, es real, ¿no? ¿Sí? Activo, real, activo, pasivo, patrimonio, nominal, ingresos y egresos. ¿Hasta aquí claros? Sí, Ok. Banco Caroní, cuenta real. perfecto. Terreno, Cuenta real. edificio, También. Real. depreciación acumulada, Menos X. exacto. Real. Mobiliario, real, exactamente.
Vehículo, todo esto real. Alquiler pagado por anticipado, También real. Real. Vivo. Real. servicios básicos por pagar real, capital social, Real. Capital social es real, Es porque es la cuenta de patrimonio. patrimonio. sí. Ok, ventas, Nominal. nominal. Costo de ventas, Nominal. 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 Ingresos por alquiler es nominal, todos los gastos que tenemos aquí son nominales. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Ok, vamos a elaborar el estado de resultados, en este caso, el encabezado del ejercicio, que tiene que ver con Real Madrid Sport, que es el ejercicio que iba a hacer el compañero del Barça. Estado de resultados, siempre es importante colocar la temporalidad, desde una fecha hasta una fecha. Me duele muchísimo la garganta. Ok. Expresado en la moneda que estamos trabajando. Entonces, ¿qué viene inmediatamente al principio? Ventas netas. Ventas netas. Y si tuviéramos ventas brutas, le quitamos las devoluciones, ¿no? Exacto, menos las devoluciones y los descuentos. Exactamente. Entonces, ¿cuántos son las ventas netas? Aquí lo tenemos, 550.000. Hasta aquí, claro, ¿verdad? ¿Qué hacemos inmediatamente después? Le restamos el costo de ventas. Voy a poner aquí en negativo para que vean cuánto es el costo de ventas. 100.000. Creo que este ejercicio lo hicimos, de hecho. Ok. ¿Qué hay aquí? Perdón, aquí me faltó que es menos 100.000. ¿Qué tenemos acá? La utilidad bruta en Utilidad bruta ventas. en venta. ¿Qué viene después? Gastos de administración y ventas. Y aquí tenemos todos los gastos que tenemos acá. Gasto de depreciación de edificio. ¿Me pueden ir ayudando con el monto? Por favor, es que no tienen este ejercicio. Eh, todos Copy los y gastos. pegue, profe. Sí, exacto, vamos a hacer eso. Yo lo que quería era irlo construyendo paso a paso. Vamos a poner aquí. Ok. Entonces aquí los montos, ¿no? Ah, pero aquí tenemos que cambiarlos a negativos, disculpen. ¿Se acuerdan, no? Ok. Sumamos todos estos egresos. Ah, utilidad operativa. Ahora seguimos teniendo ganancia, ¿no? Otros ingresos y gastos. Y egresos. Tenemos Y ingresos por intereses. ¿Cuánto es esto? 500. Nosotros habíamos llegado hasta acá. ¿Qué teníamos? ¿Qué hacíamos aquí? Bueno, en este caso teníamos, sumábamos esto, utilidad. Ahora vamos a añadir la parte que acabamos de ver antes de impuestos. Aquí estamos claros, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que era la tasa del impuesto sobre la renta? Ya, 16%. esa es la del IVA.
De 6 a treinta y Este cuatro por ciento. es 34% Juan José. Efectivamente, esto es opcional. De hecho, no debería ir a efectos de presentación. Entonces, ¿qué iría acá? Puesto sobre la red. Es el 34% de la utilidad, ¿verdad? Entonces, utilidad neta del ejercicio. Es decir, la utilidad que grabamos, o sea, que le quitamos el impuesto. ¿Hasta aquí? ¿Comprende esta parte o no? Pues yo le puedo poner aquí, si ustedes quieren, el 34%, para que sepan que en este caso es el 34%. Pero aquí nos faltó algo. ¿Cómo saber qué es el 34%? Tenía unas tasas, como unas escalas. Si yo divido esto es un cálculo aparte, entre 20 que está la unidad tributaria, quiere decir que yo me gané 18.932 unidades tributarias. Entonces sí le aplica el 34%. ¿Ok? En el caso de ustedes, vamos a tener que el estándar es que vamos a aplicar el 34% directo, salvo que el ejercicio nos diga lo contrario. ¿Está claro esto? ¿A qué se refiere con directo? O sea, supongamos, si tenemos ganancia y el ejercicio nos dice la tasa del impuesto es el 34% o la tasa del impuesto es el 25%, usted aplica el 34%, si hay ganancia. Si el ejercicio explícitamente dice la tasa, aplicas la tasa que te dice el ejercicio si hay ganancia, ¿ok? Porque si el ejercicio da pérdida, no hay impuesto sobre la renta que aplicar, porque el ejercicio, la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta solamente aplica o se aplica a las ganancias. Gracias. Ok, o decir si esto es positivo. Si esto aquí es negativo, no hay impuesto sobre la renta. ¿Está claro? Sí, todo claro. ¿Dudas con esto? No. Bueno, entonces con esto sería la clase que tenemos hasta el momento, o que íbamos a tener para el día de hoy, evidentemente con un poco más de detalle, más de ejercicio. Y bueno, lo que voy a hacer es poner a desgrabar esto para podérsela subir a M7, ¿les parece?